Dios los bendiga, hermanos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este canal. Vamos a continuar con nuestro tema acerca de los atributos de Dios. Este tema quedó pendiente el último video que grabé, que fue la primera parte. Fue hace como 5 meses. Les pido una disculpa si algunos de ustedes estuvieron esperando. Esta es la segunda parte. Recuerden que estamos dentro del tema de teología propia. Y teología propia es la parte de la teología que va a estudiar todo lo que tiene que ver con Dios Padre. Y estamos en este momento en los atributos de Dios. Ya les expliqué cómo se dividen. Ya vimos algunos atributos de Dios. Y nos quedamos en el atributo de infinidad o infinitud, como le llaman algunos. En la clase anterior les expliqué lo que es la infinitud o la infinidad de Dios. Leímos varios versículos, pero quedó pendiente la segunda parte de este estudio. Entonces este estudio va a corresponder a la segunda parte de este atributo, que es infinidad, infinitud, inmensidad. Algunos lo consideran también como eternidad. En los libros de teología va a aparecer clasificado o nombrado de diferente manera, pero se refiere exactamente al mismo atributo. Les decía yo que este atributo es importante porque nos hace entender perfectamente cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Dios. No somos iguales a Dios, somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, y en nuestra relación con Él, en nuestras oraciones, en las cosas que hacemos para Él, aún en la adoración que le entregamos a través de alabanzas, debe quedar bien marcado este atributo, que Él es muy superior a nosotros estamos por debajo de Él, y este atributo se encarga de darnos una idea de lo que es la inmensidad de este Dios. Y digo una idea porque para nuestra mente finita, como se los mencionaba en la clase anterior, resulta complicado tratar de entender al infinito, al Dios que sobrepasa el tiempo, el espacio, todo lo que nosotros conocemos. Nuestra mente es finita, estamos condicionados al tiempo, al espacio, no podemos pensar en conceptos de manera plena como eternidad, infinitud, todo eso, pero es lo que la Biblia nos marca acerca de Dios. Entonces, lo que la Biblia nos hable acerca de este atributo es lo que vamos a tratar de entender a través de la palabra de Dios. Lo que quedó pendiente, les dije en la clase pasada, de este atributo, es lo que se conoce como los 3 ovnis de Dios, que es que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Eso creo que la mayoría de los cristianos lo maneja, lo conoce. Vamos a leer varios versículos. Si leemos muchos versículos, hermanos, es porque el propósito de la teología es que veamos que a lo largo de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, el concepto que estamos estudiando, el atributo en este caso que estamos estudiando, va a estar reflejado en muchas partes de la palabra de Dios. No solo en un versículo, sino en varios versículos de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es importante que lo entendamos haciendo un pequeño paréntesis, porque a veces creencias erróneas, doctrinas heréticas que han surgido a lo largo del cristianismo y que lo han querido atacar y desprestigiar, a veces están basadas en un solo versículo y en toda la Biblia no se vuelve a mencionar. Entonces ahí se puede cometer un error de interpretación. Si nosotros queremos establecer una doctrina bíblica, esta la tenemos que ver reflejada en toda la palabra de Dios o en una gran cantidad de versículos de la palabra de Dios. Así que al explicarles esta parte del atributo de Dios, como lo hemos hecho en otras ocasiones anteriores, pues hay que leer varios versículos para que nos quede bien clara la idea. Bien, hermanos, entonces les voy a explicar el primero de estos ovnis, omnipresencia. Como su nombre lo indica, o como muchos de ustedes quizá ya lo saben, significa que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Nosotros como seres humanos estamos presentes en un lugar y en un momento a la vez. Si nos desplazamos a otro lugar, pues será otra nuestra posición en el espacio. En el caso de Dios no ocurre de esta manera. Dios está presente en todas partes del universo al mismo tiempo. A esto se le llama omnipresencia. A la omnipresencia a veces también se le llama inmensidad, pero es más conocido como la omnipresencia de Dios. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto. El primero que vamos a leer es el Salmo 139. Este es un salmo que habla mucho acerca de esto. De hecho, si sus Biblias tienen subtítulos, el título de este salmo es Omnipresencia
y omnisciencia de Dios. Vamos a hablar de la omnipresencia, entonces vamos a leer de los versículos del 7 al 12. Salmo 139, versículos 7 al 12. Dice de esta manera: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En este salmo, hermanos, el salmista, de una manera poética, porque no es que lo vaya a hacer, él está diciendo, si yo quisiera esconderme de Dios, ¿a dónde iría? Si fuera a las estrellas, si fuera a lo profundo del abismo, ¿en dónde puedo esconderme de Dios? Incluso dice, si las tinieblas cubrieran todo mi ser, ni siquiera las tinieblas me pueden esconder. Entonces el salmista aquí nos está diciendo, hermanos, aunque no menciona la palabra omnipresencia, el salmista está diciendo, Dios está presente en todas partes. A donde quiera que yo vaya, Dios está presente. No es posible escondernos de Dios. Una manera práctica de verlo es que a veces los cristianos, tristemente, cuando pecan, cuando andan portándose mal, se esconden del pastor que no los vea, se esconden de los hermanos que no los vea, se esconden de la gente que sabe que son cristianos que no los vea para poder pecar, para tener libertad de pecar. Esto es un absurdo, hermanos, porque de quien deberíamos escondernos, porque es el que nos va a juzgar cuando lleguemos al final de nuestra vida, es de Dios. Si yo tuviera que esconderme de alguien cuando estoy pecando, cuando me estoy portando mal, tendría que ser de Dios, porque a Él le voy a rendir cuentas, porque cuando yo termine mi vida en este mundo y vaya a su presencia, y como dice su palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y un día voy a estar delante del juez de jueces, del juez del universo, un día me va a juzgar por mis obras, dice su palabra. De Él debería yo esconderme, no de los hermanos, no del pastor, no de la familia, no de la gente que sabe que soy cristiano y ando portándome mal. Entonces, esto debe crear conciencia en nosotros los cristianos. Esta parte del atributo de Dios, de la infinidad, debe crear conciencia en nosotros, que no hay lugar en este mundo, y en el universo tampoco, en el que yo me pueda esconder de Dios, que mis obras estén ocultas de Dios, que mis pensamientos, que todo lo que yo hago esté oculto a los ojos de Dios. En donde quiera que yo esté, a donde quiera que yo vaya, Dios está ahí y me va a estar viendo. Entonces, esta parte del atributo de Dios, esta parte práctica del atributo de Dios, debe llevarnos a pensar eso. Y si nosotros tenemos eso en nuestra mente, saber que donde quiera que vayamos, Dios va a estar ahí, yo creo que eso nos invitaría, nos exhortaría a vivir siempre de la mejor manera, decir, bueno, a donde quiera que yo vaya, Dios está presente. Entonces, hermanos, pensemos en esto, por favor. Ahora, hermanos, decimos omnipresencia, es que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. Pero también tenemos que entender que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, pero con todo su ser y con toda su esencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, en los montes hay menos presencia de Dios, en las iglesias hay más presencia de Dios, en tal lugar Dios es menos presente, aquí va a ser más presente, no. El atributo nos está indicando que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, con el mismo poder y con la misma intensidad, ¿sí? Dios no puede dividirse de esa manera. Todo su ser, todo su esplendor, toda su gloria, toda su potencia va a estar presente en todas partes al mismo tiempo. Como les digo, a veces los atributos de Dios nos va a costar trabajo entenderlos porque somos seres finitos, somos seres con muchas limitaciones de espacio, tiempo y muchas cosas más. Entonces, tratar de entender esto de los atributos de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento cuesta trabajo. Pero debemos entender eso, hermanos, Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, con todo su poder, con toda su esencia. Ahora, hermanos, hay tres cosas que debemos considerar hablando de la omnipresencia de Dios. La primera de ellas es que Dios es el creador de todas las cosas. Leamos algunos versículos. Deuteronomio 10:14. Fíjense cómo dice, hermanos. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos
y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. A Dios le pertenece todo. Dios está presente en todas partes al mismo tiempo y Él es el creador y el dueño de todas las cosas. Leamos otro versículo, Colosenses 1:16, porque en Él, y bueno, aquí ya está involucrando a la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si recuerdan, hermanos, cuando hablamos de la Trinidad, dijimos que los mismos atributos que posee el Padre los posee el Hijo, los posee el Espíritu Santo. Entonces, aquí Pablo está hablando de Cristo, dice que en Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si el Padre es omnipresente, el Hijo va a ser omnipresente también, el Espíritu Santo va a ser omnipresente también, porque es creador de todas las cosas. Leamos otro pasaje, Apocalipsis 16, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esto es parte de la profecía cuando un ángel va a ejecutar un juicio. Y antes de hacerlo, primero jura, pero dice que jura por aquel que lo llena todo, por aquel que está presente en todas partes. Dice, jura por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y la tierra y todas las cosas que hay en ella, todas las cosas que hay en el mar, porque Dios es creador de eso. Entonces debemos entender algo, que Dios es el creador de todas las cosas. La segunda cosa que tenemos que entender, hermanos, es que Dios no solo es el creador del cielo y de la tierra, sino que el cielo y la tierra, cuán grandes e imponentes pudiéramos pensar que son, es más, el universo mismo con toda su grandeza, dice su palabra que no pueden contener a Dios, que Dios es mucho más grande que eso, aunque Él está presente en todas partes al mismo tiempo, Él es más grande que el cielo y que la tierra, y que ellos no lo pueden contener con toda su gloria y con todo su esplendor. Leamos unos versículos, primero de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Este pasaje ya lo habíamos leído en lecciones anteriores. Es el momento, el pasaje en el que Salomón ha terminado de construir el templo a Dios y lo va a dedicar, va a hacer sacrificios, va a hacer oraciones, y en medio de las palabras y las oraciones que Salomón hace, él reflexiona y dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa, por muy lujosa que la haya creado Salomón, no te van a contener. Nos habla de la grandeza y el poder de Dios. Leamos otro versículo, segundo de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, si tan solo para quemar incienso delante de él? Otra vez la misma meditación, o sea, está diciendo el escritor, los cielos de los cielos, está hablando del universo, está hablando del cosmos, de la profundidad del universo. Si eso no puede contener a Dios, mucho menos una casa que un hombre pecador pueda construirla aquí en la tierra. Leamos otro versículo, Isaías 66:1. Fíjense, hermanos, cómo el profeta habla aquí de Dios. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Aquí el profeta, hablando obviamente de lo que Dios le dice, las palabras de Dios, Dios está diciendo, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Si tú quisieras hacerme una casa, ¿dónde? ¿De qué manera la vas a hacer? Entonces, omnipresencia también significa no solo entender que Dios es creador de todo, sino que el universo mismo, la tierra misma, no pueden contener la gloria de Dios. Es decir, que Dios es mucho más grande que lo más grande que pudiera haber en el universo. A veces vemos documentales que hablan del cosmos, del universo, de planetas, de estrellas gigantescas, de agujeros negros espantosamente grandes, donde las distancias ya se miden en años luz, y decimos, la Tierra comparado con esas cosas enormes que existen en el universo es nada, el hombre mucho menos.
Todo eso no se compara con la grandeza de nuestro Dios. Y la tercera cosa que tenemos que entender hablando de la omnipresencia de Dios, la tercera cosa es, al ser Dios omnipresente, nada está oculto de él. El salmista decía, leíamos en el Salmo 139, bueno, no me puedo esconder de ti. Hay más versículos que nos hablan que todo está presente delante de Dios. Leamos algunos de ellos. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aquí no solo está diciendo que los cielos y la tierra no lo pueden contener, sino que Dios lo llena todo. Esa es su omnipresencia. Dios lo llena todo. Y por eso David en el Salmo 139 dice, no puedes esconder de ti, Señor, no puedes esconder porque tú lo llenas todo, tú estás presente en todas partes al mismo tiempo. Leamos otro versículo, libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 27 y 28. Dice de esta manera, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estos versículos nos hablan de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque aunque Dios es inmensamente grande, aunque Dios es omnipresente y lo creó todo y lo controla todo y lo llena todo y el universo no lo puede contener, dice aquí el escritor de Hechos, pero está cercano a nosotros. Dios se ha acercado a nosotros que somos su pueblo, a pesar de esa grandeza que caracteriza a Dios, a pesar de su inmensidad, de su omnipresencia, Dios se ha hecho cercano a nosotros. Y esto es una característica, si lo llamamos de esta manera, que va a hacer que el cristianismo sea diferente a cualquier otra religión en el mundo. En otras religiones, el Dios o los dioses viven en un mundo completamente distinto al hombre, a la criatura terrenal. Por ejemplo, hablando de los griegos, los hombres en la tierra y los dioses en el Olimpo, donde no hay nada malo, donde todo es perfecto, y desde ahí ven al hombre, desde ahí lo controlan, incluso desde ahí hacen travesuras con él y lo ponen a su disposición y todo. Pero el Dios que nosotros alabamos, aun cuán grande y poderoso que es, aun con toda su majestad y toda su omnipresencia, dice aquí en el libro de los Hechos, se hace cercano a nosotros. ¿Y cómo se ha hecho cercano a nosotros? Pues a través de nuestro Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso se encarnó. Y este es el milagro y el misterio de la encarnación. ¿Cómo es posible que el Dios omnipresente se haya encarnado y se haya hecho como uno de nosotros? Entonces, hermanos, la omnipresencia de Dios es un atributo muy, muy importante. Hay una teoría que se llama panteísmo. El panteísmo dice que Dios es todo. Si yo estoy en el bosque, ese árbol es Dios, esa roca es Dios, el río es Dios, el viento es Dios, las plantas son Dios. Es decir, donde quiera que yo esté, lo que me rodea es Dios. Dicen los panteístas, esa es la omnipresencia. No, no, ese es un error, esa es una herejía. Cuando decimos que Dios está presente en todas partes al mismo tiempo, no estamos diciendo que Dios es todo, no. Una cosa es la creación, una cosa es la naturaleza, una cosa son los astros, las estrellas, por grandes y maravillosos que sean, pero no son Dios. No somos panteístas. Los cristianos no creemos en el panteísmo que dice que Dios es todo. Por eso Dios está presente en todas partes al mismo tiempo. No, Dios es una persona con atributos, con características, y al decir que Él es omnipresente, se hace presente en todas las partes de su creación. Finalmente, para terminar esta sección de la omnipresencia, leamos un último versículo. Este versículo es sorprendente. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Fíjense cómo dice. Esto es parte de los juicios que Dios ha establecido. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, aquí el escritor de Apocalipsis está hablando de aquellos que reciben la marca de la bestia, que van a tener el mismo final que Satanás y sus ángeles. Van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
¿Qué tiene que ver esto con la omnipresencia? Bueno, al final, en el versículo 10, voy a releerlo, dice de esta manera: y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que aún en el infierno, aún en el lago de fuego, en esos lugares de tormento, Dios está presente. Porque si decimos que Dios está presente en todas partes, tiene que serlo en el infierno también, claro. Dicen algunos teólogos, Dios está presente en la iglesia y ahí muestra su gracia, su amor y su misericordia. Dios está presente en el infierno y ahí manifiesta su ira, su indignación a causa del pecado del hombre. Pero aquí el escritor de Apocalipsis dice, estos van a ser atormentados delante del Cordero de Dios, delante de sus santos ángeles. ¿Qué significa eso? Que aún esas cosas, esos lugares como el infierno, el lago de fuego, no son ajenos a la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Espero que les quede claro, hermanos, esta parte del atributo de Dios, la omnipresencia. El siguiente atributo es la omnisciencia. Esta es la segunda parte, o el segundo de los tres ovnis, la omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Bueno, significa que Dios lo sabe todo, absolutamente. Que no hay conocimiento que se escape de la mente de Dios. No hay cosa en este mundo que Dios no sepa. Voy a leerles un párrafo que es como lo encontrarán ustedes en un libro de teología, hablando de la omnisciencia. Dice, Dios posee un conocimiento perfecto de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y sin ningún esfuerzo. ¿Sí? Dios conoce pasado, presente y futuro. Y dice que conoce todas las cosas inmediatamente, simultáneamente y exhaustivamente. O sea que Dios lo conoce todo, hasta el último detalle, y no hay conocimiento que se escape de él. Eso es la omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo absolutamente. Vamos a leer algunos versículos, pero les pongo algunos ejemplos prácticos de la omnisciencia. Cuando Adán y Eva pecaron y comieron del fruto prohibido, ¿cuál fue su primera reacción? Ocultarse, a ocultar su desnudez y ocultarse de Dios, porque dice el relato de Génesis que cuando Dios bajó al huerto para hablar con ellos como acostumbraba, el hombre estaba escondido. Dios dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, estoy escondido porque pues me di cuenta que estoy desnudo y tuve vergüenza. Entonces, ellos trataron de ocultarse de Dios, pero no puede ser. Dios sabía exactamente dónde estaban. Cuando le pregunta dónde estás, era una pregunta retórica, diciendo, ¿por qué te escondes? Yo lo sé todo, yo sé exactamente dónde estás. Cuando Caín mató a Abel, y que lo hizo en un lugar desierto y que aparentemente nadie se había dado cuenta de ese crimen, Dios llama a cuentas a Caín y le pide que le dé respuesta por la vida de su hermano. Caín pensó que nadie lo había visto, que nadie sabía de su crimen, pero Dios, que es omnisciente y que conoce todas las cosas, por supuesto sabía lo que Caín había hecho. Otro ejemplo sería cuando Dios manda a su pueblo a tomar Jericó y les dice, vayan, el muro va a caer en el séptimo día, camine cada uno derecho hacia adelante y tomen la ciudad. Pero no tomen del anatema, no tomen nada de los despojos porque va a ser maldición al pueblo. Pero un hombre que se llamaba Acán tomó un lingote de oro, un pedazo de tela y dinero y lo ocultó debajo de su tienda y pensó que nadie sabía lo que había hecho. Después de eso Israel perdió batallas y le preguntan a Dios, ¿por qué estamos perdiendo la batalla, Señor? Y Dios les dice, es que hay anatema en tu pueblo, alguien violó la ley que les di y eso les está causando mal. Y entonces Dios les dijo cómo tenían que hacerlo, total que llegaron que fue Acán el que hizo eso. Quizá Acán dijo, nadie va a saber, nadie se va a dar cuenta de esto que estoy haciendo, pero Dios lo sabía, Dios lo había visto. El mismo caso es el de David cuando deseó a una mujer que vio desde la azotea de su palacio y causó la muerte de su esposo y pensó que Dios no sabía qué es lo que había pasado. Dios manda a su profeta, llama a cuentas a David y le expone su pecado. Este atributo de la omnisciencia, hermanos, debe crear en nosotros conciencia de eso. Si no podemos ocultarnos de Dios, como decíamos en la omnipresencia, en la omnisciencia, hermanos, nos debe quedar claro que no hay nada de nuestra vida que Dios no sepa.
nuestros pensamientos, aún los más profundos que no se los hemos dicho a nadie, Dios lo sabe. Lo que hay en el fondo de nuestro corazón, esos sentimientos que con nadie hemos compartido, Dios lo sabe. Las palabras que decimos, Dios las sabe. Es más, el conocimiento de Dios es tan asombroso que incluso dice su palabra, las palabras, antes de pronunciarlas, el Señor las conoce. Entonces, hermanos, ese conocimiento nos deja perplejos, porque nosotros, y vuelvo a lo mismo, somos seres finitos y nuestro conocimiento es muy, muy limitado. No existe un hombre en el mundo que lo sepa todo de todo. Habrá hombres que son expertos en alguna área, ¿verdad? Y que nadie lo supera en conocimiento en un área. Pero que un hombre domine todas las ciencias, todos los conocimientos, todos los saberes, todas las ciencias que hay en el mundo, es imposible. En cambio, Dios, dice su palabra, lo sabe todo, lo conoce todo. Y en nuestra vida, hermanos, por supuesto que debe ser de la misma manera. Esto debe de llenarnos de temor hacia Dios, que estamos ante un Dios que no podemos engañar, que estamos ante un Dios ante el cual no podemos ocultar nada, ni siquiera lo más profundo que hay en nuestro corazón. Es el Dios que nosotros tenemos. Así que, hermanos, tengamos cuidado y conciencia de eso en nuestra vida. Leamos algunos versículos. Segundo de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dice el versículo, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Él lo ve todo, él lo sabe todo. Leamos otro versículo, Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Leamos el 14 también. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Aquí el profeta, a base de unas preguntas retóricas o incluso de una manera burlona, dice, ¿quién le va a enseñar a Dios? ¿Habrá algún hombre que le enseñe a Dios? Claro que no, al contrario, de Dios procede el conocimiento, de Dios procede la ciencia, de Dios procede la sabiduría. Nadie le ha enseñado a Dios, nadie tiene la capacidad de enseñarle a Dios. Y como les mencioné en las clases anteriores de atributos, este atributo es perfecto. El conocimiento que Dios tiene ahorita de todo es íntegro y perfecto. Es decir, en el tiempo Dios no va a conocer más, o tampoco en el pasado Dios conocía menos. Como decía la definición de omnisciencia, Dios lo sabe todo, pasado, presente, futuro, completamente, exhaustivamente, simultáneamente. Leamos otro versículo, Hebreos 4:13, dice de esta manera, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Dice el escritor de Hebreos, no hay nada en este mundo que no sea conocido por Dios. Es más, la vida de los seres humanos es como un libro abierto delante de Dios. Por increíble e imposible que pueda parecernos, porque habrá quien pregunte y diga, bueno, si somos tantos millones de seres humanos, ¿a poco Dios conoce la vida de cada uno? Sí, por eso es Dios, por eso es omnisciente. Leamos otro versículo, Mateo capítulo 6, versículo número 8. Esto es parte del Sermón del Monte y esto ya tiene que ver más con la vida práctica. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto es parte del Sermón del Monte, cuando el Señor le está enseñando a orar a sus discípulos. Y les dice, no sean como los hipócritas, como los fariseos, que usan muchas vanas palabras y repiten y repiten. No, no, no. Ustedes no hagan así. Voy a leerlo una vez más. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice el Evangelio, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que el Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos. Si Él es omnisciente, por supuesto que Él sabe mis necesidades, Él sabe lo que me duele, lo que necesito. No tengo necesidad de usar vana palabrería para elevar mis oraciones. Hace algunos años, quizá en la época de los 90, se puso de moda en el cristianismo. Esto fue como una corriente de un predicador
coreano, me parece, que se decía en aquel tiempo tiene la iglesia más grande del mundo. Estamos hablando de la época de la década de los 90. Él cuenta en su testimonio, o él contaba en su testimonio, este predicador coreano, y decía, un día le dije a Dios, oye, Dios, necesito una, una bicicleta para ir a predicar, para mi trabajo, para transportar. Y oró y le pidió a Dios una bicicleta. Al no recibir respuesta, él dijo, oye, Señor, te he pedido una bicicleta, la necesito. Entonces él cuenta que Dios le dijo, bueno, sí me pediste una bicicleta, pero no me dijiste de qué rodada, de qué color, con velocidades, sin velocidades. No me dijiste cómo la querías, descríbemela exactamente como la quieres y así te la voy a dar. Y entonces él cuenta que así, le dijo, bueno, Dios, si de eso se trata, pues quiero una bicicleta de esta rodada, de esta marca, de este color, con cambios, con una cornetita. Se le describió hasta el último tornillo. Y entonces vino la respuesta. Después le dijo, necesito una mesa y una silla para sentarme a trabajar. Y al no recibir respuesta, otra vez Dios le dice, bueno, ¿qué no me has dicho la mesa de madera, de plástico, de metal, de qué color, tu silla, lo mismo? Entonces dice que él describió las cosas como las quería y Dios se las dio. Eso se permeó en muchas iglesias cristianas, y se le enseñaba a los cristianos, se les decía, si vas a orar por algo, sé específico. ¿Quieres algo? Descríbele a Dios exactamente lo que quieres para que te lo pueda dar. Si no, no te lo voy a dar. Voy a leer el versículo, una vez más, Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo no tengo necesidad de describirle a Dios lo que yo quiero. Si yo le digo, Señor, necesito darle de comer a mis hijos, Dios no me va a decir, es que no me especificaste qué tipo de comida querías, por eso no te he contestado. No, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio, el Padre que es omnisciente, por supuesto que sabe nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Esa es la omnisciencia de Dios. Cuando aquellos predicadores en aquella época de la década de los 90 decían que había que describirle a Dios exactamente lo que yo quería, estaban haciendo pasar a Dios, y perdón por la expresión que voy a usar, como si Dios fuera tonto, como si Dios no conociera cuáles son mis necesidades, es lo que yo necesito, qué es lo que me está doliendo, mis problemas, mis angustias. No, hermanos, Dios lo conoce todo. Su conocimiento es tan asombroso, su omnisciencia nos lleva a pensar lo que dice aquí el Evangelio. El Padre lo conoce todo absolutamente. Allí mismo en Mateo capítulo 6, voy a leer ahora el versículo 32, que dice más o menos igual. Dice de esta manera, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Padre, hermanos, sabe nuestras necesidades. Sería absurdo decir que Dios es omnisciente, pero no sabe lo que me duele. Que Dios es omnisciente, pero no sabe mis necesidades. No sabe que tengo que pagar renta, luz, agua, teléfono, que tengo que alimentar a mis hijos, que necesitan ropa, calzado, escuela. Sería absurdo. Si Dios es omnisciente, lo sabe todo perfectamente y conoce mis necesidades. Allí mismo en Mateo, capítulo 10, versículo número 30. Fíjense lo que dice este versículo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. El conocimiento de Dios, hermanos, es tan asombroso que dice, nuestros cabellos están contados. Ahora, no llevemos a la parte literal este versículo, que Dios sabe que yo tengo 10.500.000 cabellos. Bueno, quizá yo menos, pero ya la calvicie me está alcanzando. No está hablando de un número. El Evangelio está diciendo, Dios te conoce tan perfectamente que no hay nada de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de tu alma, que se escape del conocimiento de Dios. Por eso es omnisciente. Primero de Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Por supuesto, hermanos, que la omnisciencia también significa que Dios conoce lo que hay en el corazón de todos los seres humanos. A Él no lo podemos engañar. Y el día que seamos llamados delante de su presencia y estemos delante de su trono para ser juzgados, hermanos, no va a haber cosa en nuestra vida que Dios no sepa.
Esto debe llenarnos de esperanza y de aliento al saber que Dios conoce todo de mí y puede ayudarme, pero también debe llenarme de temor, de decir, no puedo hacer nada a escondidas de Dios. Dios lo sabe todo perfectamente. Leamos otro versículo, Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Dice el proverbista, si aún esos abismos profundos como el Seol y el Abadón son conocidos por Dios, el corazón del hombre, por supuesto, que también de la misma manera. Leamos otro versículo, Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, veo yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Aquí el profeta le llama a Dios el juez justo, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia. Aquí en la tierra, los jueces no son perfectos, los tribunales tampoco. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de inocentes que van a la cárcel, que van a prisión, y de delincuentes que burlan la justicia y andan en el mundo como si nada hubieran hecho? Bueno, con Dios eso no va a ocurrir. El juez de los jueces, el juez del universo, que conoce el corazón de los seres humanos, cuando juzgue a la humanidad, lo va a hacer con un conocimiento perfecto. Y nadie va a recibir lo que no tenga que recibir. Nadie que no merezca ir al infierno va a estar ahí. Y nadie que no merezca entrar al cielo va a estar ahí. Los que estén en el cielo van a ser los que Dios haya juzgado. Los que estén en el infierno no va a ser ninguna injusticia. Dios va a juzgar perfectamente por ese conocimiento que tiene, por esa omnisciencia. Leamos un último versículo, allí mismo en Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Quizá este es un pasaje conocido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este versículo es clásico, ¿verdad? Engañoso es el corazón y perverso. Nuestro corazón puede ser engañoso y es muy perverso. ¿Quién lo va a conocer? Dios mismo responde, yo, Jehová, que conozco todas las cosas. Esa es la omnisciencia de Dios. Ese es el conocimiento asombroso, extraordinario que Dios tiene sobre eso. Entonces, recapitulando un poquito, omnipresencia, Dios está en todas partes al mismo tiempo, con toda su gloria, con toda su potencia, con todo su esplendor. Omnisciencia, que Dios lo conoce todo, pasado, presente y futuro, completamente, exhaustivamente, de manera total. Y el último sería la omnipotencia. La última parte de este atributo de la infinidad de Dios, y el tercero de los tres omnis. Bueno, no es que tengan un orden, pero yo los puse así, el orden no importa realmente. Es la omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? Bueno, eso significa que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer todo lo que a Él le plazca conforme a su voluntad. Y esto viene como resultado de lo anterior. Si está presente en todas partes al mismo tiempo, si lo sabe todo, por supuesto que tiene el poder de hacer todas las cosas. Leamos algunos versículos. Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, se le presenta a Abraham. Leamos otro pasaje, Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y nada hay que sea difícil para ti. Nuestro Dios es omnipotente, nuestro Dios es todopoderoso, no hay nada difícil para él. Leamos un versículo ahora en los Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 115, versículo número 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Por la posición que Dios tiene, es soberano, omnipresente, omnisciente, Él es todopoderoso y puede hacer todo lo que Él quiera. Allí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 135, versículo número 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Decíamos, Dios está presente en todas partes, Dios lo conoce todo. Pero Dios lo puede hacer todo, como dice este versículo, en el cielo, en la tierra, en el mar, en los abismos, no hay lugar
en el que Dios no pueda hacer su voluntad, en el que Dios no pueda hacer lo que Él quiere, porque es Dios, porque es todopoderoso. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo número 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hermanos, no hay nada que sea imposible para Dios. Eso significa que Él es todopoderoso. Veamos otros versículos. Isaías 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente será de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Aquí el profeta nos está hablando que al ser Dios todopoderoso, omnipotente, las cosas que Él establece, Él las va a hacer y las va a cumplir. Allí mismo, en Isaías 14, ahora el versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios ha determinado hacer algo, hermanos, no hay poder que lo detenga. Cuando Dios ha establecido algo, cuando Dios ha dado un decreto, en alguna clase vamos a ver lo que son los decretos de Dios. Cuando Dios ha dado un decreto, hermanos, eso tiene que cumplirse. Leamos un último versículo. Leamos Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esta omnipotencia de Dios lo lleva a la posición en la que está, que va a decir, nadie le puede detener, nadie le puede llamar a cuentas, nadie le va a decir qué estás haciendo o por qué lo estás haciendo, porque Él es omnipotente y por supuesto, hermanos, infinitamente superior al hombre. Cuando hablamos de la omnipresencia, decíamos, Él está presente en todas partes, nosotros no, solo en una parte a la vez. Cuando hablamos de la omnisciencia, decíamos, no hay un ser humano que lo conozca todo. Bueno, Dios sí lo conoce porque Él es omnisciente. Y hablando de la omnipotencia, los seres humanos pueden hacer muchas cosas, han hecho muchas cosas, pero hay muchísimas más que los seres humanos no podemos hacer. Bueno, Dios es omnipotente, Él puede hacerlo todo, absolutamente. Ahora, cuando hablamos de la omnipotencia, tenemos que entender que Dios lo puede hacer todo y todo aquello que vaya conforme a su carácter, conforme a lo que Él es, conforme a su ley, conforme a la lógica, ¿no? Porque a los ateos les encanta esto, ¿no? Dicen, ay, bueno, si Dios puede hacer todo lo que quiera, entonces que haga un círculo cuadrado, o que haga un cuadrado circular, ¿no? O que haga un triángulo rectangular. Entonces empiezan a hablar cosas, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace esto? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace tal cosa? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no hace tal cosa? ¿O por qué deja que pase tal cosa? Quizá el más clásico es que dicen, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no saca al hombre de su sufrimiento? ¿Por qué no impide que tantos niños sufran, etcétera? Eso es meterse en explicaciones demasiado profundas que no nos da tiempo en esta clase. Por algo que tenemos que entender, hermanos, que todo lo que ocurre en este mundo tiene una razón de ser. Si hay sufrimiento, si hay pecado, hay una razón por la cual existe todo eso. Y no es que Dios no sea omnipotente o no pueda quitar todas las cosas, o como muchos dicen, es que no quiere hacerlo. No, hay una explicación y hay una razón. Y Dios puede hacer todo lo que está de acuerdo a su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, y que vaya de acuerdo a lo que Él es. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios nunca va a mentir porque eso iría en contra de su esencia, que es la verdad. Dios no puede pecar porque eso iría en contra de su esencia, que es la santidad. Dios no se arrepiente. Incluso vamos a leer un versículo que seguro ustedes lo conocen, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, que Dios es todopoderoso y Dios lo puede hacer todo, estamos hablando que Él actúa de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él ha establecido, de acuerdo a sus atributos, de acuerdo a su esencia. Si su esencia es la santidad, pues Él no puede pecar. Si su esencia es la verdad, Él no puede mentir. Leamos algunos versículos. Salmo 121, versículos 4 y 5. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Aquí el salmista está diciendo, bueno, este Dios omnipotente, todopoderoso nos cuida y no se va a cansar ni se va a dormir. Leamos ahora Números 23:19, es lo que les comentaba hace un momento. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Verdad? Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho algo, lo va a hacer. Ahora, yo sé que hay pasajes en la Biblia donde dice, por ejemplo, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive y diles que de aquí a 4 días la voy a destruir. Jonás va y predica y al final Dios no destruye Nínive. Entonces hay quienes dicen, ya ven, Dios sí se equivoca, Dios sí se arrepiente. No, no, no. Tenemos que entender, ya se los había explicado en una clase anterior, que hay algo en la Biblia que se llama antropomorfismo. La Biblia nos presenta a Dios como si tuviera cualidades humanas, como eso de arrepentirse, eso de decir que iba a hacer algo y al final no lo hizo. ¿Por qué? No porque se haya equivocado, no porque los planes hayan cambiado, no porque se salió de su control y dijo, ay, bueno, mejor lo hago de esta manera, no, sino es una forma en la que la Biblia nos habla para que nosotros, en nuestro lenguaje humano, como nosotros vemos las cosas, podamos entender cómo trabaja Dios, las cosas que Dios hace. Nínive se arrepiente, doblan su rodilla, que era el propósito por el cual Dios manda al profeta, y entonces Dios detiene la destrucción que venía inminentemente sobre Nínive. Entonces, no es que Dios se haya equivocado, simplemente Dios muestra su gracia, su amor, su misericordia con el pecador arrepentido. Pero no es que Dios se equivoque, porque dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Leamos primero de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Está hablando de Dios, que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces lo mismo, no es como nosotros. Como no somos todopoderosos, nosotros sí nos equivocamos, cometemos muchos errores. Dios no es de esa manera. Leamos ahora Hebreos 6:18, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice aquí el escritor, es imposible que Dios mienta. Leamos otro versículo, segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Otra cosa que Dios no puede hacer, negarse a sí mismo, negar su naturaleza, negar sus atributos. Hermanos, Dios es perfecto. Leamos ahora Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no sucumbe ante el pecado, ante el mal. Él es perfecto. Y Él ni tienta, ni hace que el hombre peque, ni va a causar tentación en nadie. Él no puede ser seducido por el mal. Entonces, es lo que les decía yo, es todopoderoso, pero va a actuar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus atributos. Ahí mismo en Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice de esta manera, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Dios omnipotente, hermanos, está sobre nosotros, nos guarda, nos cuida y nos protege. Espero que quede claro, hermanos, lo que es la omnipotencia, que Dios es todopoderoso, que Dios lo puede hacer todo de acuerdo a lo que Él ha establecido. Es decir, Dios no actúa locamente, Dios no actúa erráticamente, Dios no actúa en contra de sus atributos, en contra de su naturaleza, en contra de lo que Él ha establecido. Va a ser todopoderoso de acuerdo a lo que Él mismo ha establecido en su palabra, en lo que es la esencia misma de su ser. Por eso esas preguntas absurdas de pues, que haga un círculo cuadrado, cosas así, no tienen cabida. Esos son argumentos de los ateos para no creer en Dios, para decir Dios es absurdo, es imposible creer en Él. Entonces, hermanos, estas 3 cosas que son parte del atributo de la infinidad de Dios, los 3 ovnis, omnipresente, omnisciente y omnipotente, nos hablan de un Dios extraordinario, nos hablan de un Dios infinitamente grande, poderoso, inmenso, infinito, que no podemos comprender. Sin embargo, lo que Él ha querido dejarnos para que lo entendamos, lo podemos encontrar en su palabra. Y debe llenarnos de profundo respeto hacia ese Dios que alabamos, de profunda admiración y adoración a ese Dios inigualable, que no hay otro como Él. Por eso es absurdo tratar de representar a Dios con una imagen, porque no hay imagen que pueda representar a Dios, no hay una figura que diga, esto representa fielmente a Dios, no existe, es imposible. Entonces, hermanos, seamos conscientes de esto, doblemos nuestra rodilla
ante ese Dios poderoso y eterno, para que Él sea el que guíe nuestra vida, que nuestra vida esté rendida a sus pies, que nuestra vida sea completamente en las manos de Dios. Espero que haya quedado claro, hermanos. Con esto concluye la segunda parte de este atributo, que es la infinidad de Dios. En la próxima lección vamos a continuar con los atributos. El siguiente atributo que nos tocaría ver sería la simplicidad de Dios. Ya vimos la autonomía o la aceidad, ya vimos la inmutabilidad, ya vimos la infinidad, y el siguiente atributo que nos toca ver es la simplicidad de Dios. Cada atributo nos enseña algo de Dios y bendice nuestra vida. Espero que sea de bendición para ustedes esta lección, hermanos. Reciban un cordial saludo. Cualquier duda, cualquier pregunta, por este medio pueden hacerlo. Los pastores que están en el grupo de WhatsApp y que espero que vean estos videos, por ahí pueden hacer preguntas. Dios los bendiga, hermanos. Saludos en Cristo.